a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Hay 3 preguntas para que todos deben tener la respuesta. Una de ellas es esta: ¿quién es el único Dios verdadero? La segunda es esta: ¿cómo es Él? Y la tercera: ¿podemos tener relación personal con Él? Y si es así, ¿cómo? Estas 3 preguntas son muy importantes. Y quizá digamos sin dudar que cualquiera que vive en este país conocería la respuesta, pero no es así. La razón por la que hay tantas religiones en el mundo, tantas sectas, la razón por la que hay tanta filosofía, preguntas, dudas e incertidumbre, la razón por la que se propagan tantas doctrinas falsas es simplemente porque la gente no conoce quién es el único Dios verdadero. No saben cómo es. Y no creen que podamos tener relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y la tragedia es que ni siquiera saben, que no conocen al único Dios verdadero. Y si les preguntamos si son creyentes o no creyentes, a menudo dirán algo así como alguien que dijo el otro día: no creo lo que otros creen ni lo que algunos creen, pero yo creo en esto. Y si les preguntamos, ¿usted qué cree acerca de Dios?, titubean bastante para contestar que sí, que creen en Dios, pero que creen a su manera, es decir, que tienen una vaga idea de cómo es Él. Y en segundo lugar, en su mente tienen el concepto de un Dios que se acople a su estilo de vida. Si les preguntamos, ¿conoces al único Dios verdadero?, no lo conocen. Y por otra parte, ni siquiera saben cómo es. Pueden decirnos que su Dios es muy bueno, pero no saben si es un Dios santo, ni si es un Dios de justicia. Pero Dios es un Dios de misericordia y también de justicia. Hay mucha ignorancia, y esa ignorancia la encontramos donde quiera. Sería impresionante saber que los que nos rodean y con quienes trabajamos no pueden contestar esas 3 preguntas, honrada y satisfactoriamente. ¿Quién es el único Dios verdadero? ¿Cómo es Él? Y no solo eso, sino podemos tener relación personal con Él. Y si es así, ¿cómo? La respuesta es por medio de su Hijo Jesucristo. Por donde quiera encontramos personas confundidas en cuanto a lo que creen. Pueden decirnos más o menos qué piensan. Si les preguntamos, ¿creen en la Biblia? Pues dirán, y la abrirán si les damos, y si la ven dirán, en algunas partes. ¿En cuáles partes cree? Creo en esta o en aquella, y en cuáles partes no cree. Hay algunas partes en las que no creo. ¿Cuáles son las partes que no cree? Pero podrá contestar y dirá, yo creería en la Biblia, pero pienso que tiene muchos errores. Muchas gracias por esa información. Dígame cuáles son esos errores, porque tengo mucho tiempo con este libro. ¿Cuáles errores? No puedo decirle, pero creo que hay errores porque el hombre no podía escribir una Biblia. Tiene razón, el hombre no, pero Dios sí. Mire, lo cierto es que el deseo del corazón de Dios es que todos lo conozcan, y que lo conozcamos por medio de Jesucristo. Y de eso quiero hablar en este mensaje, titulado Para que todos lo conozcan. Le invito a buscar en 1 Timoteo capítulo 2. Pablo escribía a Timoteo para alentarle y también para recordarle cuál era su responsabilidad, cuál era su misión para aquellos días y cuál es el mensaje que el mundo necesita oír. Dice en 1 Timoteo 2, versículo 1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y luego dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y añade, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad,
Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y escuchemos lo que dice Dios en cuanto a sus deseos para los habitantes de todo el mundo, pues dice, el cual quiere que todos los hombres, hombres y mujeres, es el término que usa para la humanidad, su primer deseo es que todos sean salvos, y el segundo es que vengan al conocimiento de la verdad. Así que si yo le preguntara, ¿alguna vez ha creído en Cristo como su Salvador personal? Solo hay una de dos respuestas posibles, sí o no. Y a veces alguna persona dirá, creo que sí. Y si pregunto, ¿usted qué hizo para llegar a ser seguidor de Cristo? O pueden decirnos exactamente qué hicieron, o quizás me bauticé, pero eso no cuenta. O he intentado ser bueno, que no sirve para nada. He dejado de cometer pecados, no se trata de eso. Se trata de saber si ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Así que al decir que ese es el deseo del corazón de Dios, pensemos en qué quiere decir que el deseo del corazón de Dios es que todos reconozcan su pecaminosidad, que sus pecados les han separado de Dios, y que en ese momento se encuentran bajo la ira de Dios y el juicio de Dios, porque viven una vida que se opone a Dios, de rebeldía contra Él, tal y como a ellos les place. Y quizás alguien diga, ¿qué? ¿Acaso no tenemos el privilegio de vivir como queremos y pedir a Dios su ayuda? Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted y yo entablemos una relación personal con Él por medio de Jesucristo, pedir perdón de nuestros pecados y disponernos a andar con Él y seguirlo. Pero vea, Él ha provisto todo eso. Sencillamente, ser salvo quiere decir que habiendo admitido mi pecaminosidad, reconocemos que Él es Dios, el único Dios verdadero, y un mediador entre Dios y el hombre. Notemos que la única persona que puede servir de puente entre el hombre pecador y el Dios santo es su Hijo perfecto. El Hijo de Dios nacido de una virgen, el Señor Jesucristo, que fue al Calvario, murió en la cruz, llevando todos nuestros pecados, culpas, desobediencia, rebeldías y todo lo demás, sobre su cuerpo, como dice Primera de Pedro, y luego, ¿qué hizo Dios? Juzgó nuestro pecado, juzgando a su Hijo. O sea, Cristo pagó totalmente nuestra deuda de pecado. En un momento en el tiempo Él pagó el castigo por todos los pecados pasados, presentes y futuros, es decir, los que hemos cometido y los que cometeremos. Dice que nos ha perdonado y nos ha hecho hijos suyos. De eso no habla la palabra justificación, que Dios, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, nos declara que somos sus hijos. La Biblia nos dice que la reconciliación es que habiendo sido separados de Dios, ahora volvemos a tener una relación correcta con Él. Y todo eso, como dice en este pasaje, como resultado de que Cristo se entregó a sí mismo en el rescate por nosotros, es decir, que tomó su lugar y mi lugar. Notemos que la única persona en el mundo que pudo hacer eso fue el Hijo perfecto de Dios. O sea que Él murió en nuestro lugar. Pensemos en esto. Quizás su religión sea distinta, o que pertenezca a una secta, o lo que sea. Pero, ¿cómo puede usted llegar a la presencia de Dios? No es por algo que haya hecho, pues sus pecados lo han separado de Dios. Lo único que puede hacer es clamar a Dios. Y la única oración que Dios contestará es la que implora misericordia para ser perdonado por medio de Jesucristo. Todas las otras oraciones pidiendo su protección, sostén y todo lo que la gente ora en todas sus religiones no sirve. Pues a menos que tengamos una relación personal con Cristo, todo es inútil. Solo hay un mediador entre Dios y el hombre, la persona de Jesucristo. Y recuerde, antes de ser salvos éramos seres humanos pecaminosos, rebeldes. ¿Y cómo puede un ser humano rebelde, pecador, perverso y vil tener relación personal con un Dios santo, amoroso y justo? Es imposible sin la persona de Cristo. Así que si alguien dice, pues yo oro y Dios me oye, ¿cree usted en Jesucristo? No. ¿Cree usted en el único Dios verdadero? Mire, yo creo esto, que probablemente hay varios dioses y sigue hablando de otras cosas, más. Pero eso no es lo que la Biblia dice, y entonces siempre tenemos que regresar no a lo que la gente piense, ni a lo que hayamos oído,